Listo. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Entonces, esta es la segunda parte de la explicación que comenzamos ayer. Ayer fue ver unas características generales del ensayo como género a partir del origen y la evolución misma del ensayo. Hoy ya vamos a hablar de la escritura, de la elaboración del ensayo como tal. ¿Listo? Vamos a hablar de eso. Entonces, les voy a compartir en primera medida, o mejor dicho, lo que les voy a compartir hoy es un modelo de escritura de textos. Sirve para todo, sirve desde un WhatsApp hasta la tesis que tenga que hacer, ¿no es cierto? Y es un modelo que ha salido pues de algunos teóricos y tal, que he trabajado, que he leído y tal. No es el modelo, insisto, es un modelo. Incluso es un modelo que me ha servido a mí al momento de escribir ensayos y de escribir las cosas que he escrito, ¿no es cierto? Entonces es un modelo construido no solamente de una teoría, sino de una experiencia mía escribiendo ensayo, tanto académico como ensayo literario. Y entonces es lo que yo les voy a compartir. Ahora, si vos me decís a mí, no, Cristian, yo tengo otro método, otro modelo. Ah, bueno, hermano, no hay problema. Es que a mí me da más resultado por aquí. Meta de por ahí, meta de por ahí. Si es más efectivo, si usted ya lo ha comprobado y sabe que le sirve. Ahora, si no tiene uno, yo le comparto el mío. Ojo, como es un modelo, no es el modelo. Esto no es siempre, esto no es magia, pues esto no es una fórmula matemática o química que usted diga, entonces si yo aplico, Cristian, esto así seguidito, 5 va a sacar. No, 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 no. Ojo, yo no estoy prometiendo eso. Lo único que le estoy diciendo es, oíste, yo tengo un modelo que he venido construyendo y que me sirve a mí. Te lo voy a compartir a vos, porque yo soy así con la plata, yo soy manirroto. Entonces te lo voy a compartir a vos por si te sirve, ¿no es cierto? Puede que sí, ojalá que sí, si no, pues espero que no me eche la culpa y que no me encuentre por ahí después en los corredores virtuales o de la presencialidad y, usted hermano me prometió, no, 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 porque es un modelo que he construido que les voy a compartir. Lo primero entonces, recordar que debes escoger un cuento y debes escoger un cuento de los leídos durante este semestre. Ya algunos me han escrito, profe, ¿cuál? Recuérdeme los cuentos, es que yo no, y yo para escoger. Entonces, ¿qué cuentos nos hemos leído? ¿Qué cuentos nos hemos leído? Y hemos trabajado, hemos pensado, ¿entre qué cuentos puedes escoger? Boles de Máximo Gorki, que nos leímos en la semana 2. La semana 3 nos leímos, o bueno, ¿cuáles nos leímos? Boles de Máximo Gorki. Nos leímos Los crímenes de la calle Morch, de Edgar Allan Poe. Nos leímos La nariz, de Nikolai Vladimir Gogol, ¿no? Nos leímos Bola de cebo, de Guy de Maupassant. Nos leímos El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. Nos leímos Dragón, de Ray Bradbury, ¿no? Nos leímos Rashomon, de Ryonosuke Akutagawa, un trabalenguas. Nos leímos El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Y nos leímos Letra para salsa y 3 soneos por encargo de Ana Lidia Vega. De esos, debes escoger uno. Ahora, ¿cómo lo escoge? Mi recomendación es que lo haga desde el gusto. Porque es más fácil, yo ayer les decía que el ensayo era una indagación personal, es mucho más fácil uno realizar una indagación personal, tener una visión particular de algo, y es mucho más fácil irme a estudiar, a rastrear, a leer, a buscar sobre algo que me gusta, que sobre algo que no me gustó, ¿no es cierto? Entonces el cuento, mi recomendación es de esos cuentos, de Letra para salsa, El almohadón de plumas, Rashomon, Dragón, El ahogado más hermoso del mundo, Bola de cebo, La nariz, Los crímenes de la calle Morch, o Boles. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál fue el que más te llegó? Esa es mi recomendación a la hora de escoger, porque eso va a garantizar que, insisto, esa tarea que a veces es ardua de rastrear el tema, de leer cosas, la escritura, se haga más llevadera porque es algo que te gusta. En realidad, saber viene de sabor. La etimología, el origen de la palabra saber viene de sabor. Uno sabe, uno conoce aquello que le encuentra saborcito, hermano, aquello que le gusta. Lo que no le gusta es muy duro, es muy duro. Lo que pasa es que la institución escuela, desde preescolar hasta doctorado,
insisten que hay un coso que se llama currículum pensum y eso hay que verlo, ¿no es cierto? Aunque a veces a uno no le gusten algunas cosas, pero uno en realidad aprende y sabe cosas a las que les encuentra un gusto, un sabor especial para uno. Entonces hay temas que la gente maneja que no están en el pensum, pero yo he encontrado estudiantes expertos en reggaetón, les gusta mucho eso. Una vez tuve un estudiante que me echó un ensayo con una historia del perreo. Ríanse el ensayo, bien jalado, bien hecho. Era lo que lo apasionaba. Ahora, era otro curso, no era este curso, entonces era un curso de competencias comunicativas, se llamaba en esa época. Entonces, claro, yo les daba como tema libre, cada uno escogía, ¿no? En este caso, pues es literatura, aquí sí no nos podemos escoger el cuento, pero no cualquier tema. Entonces, de esos cuentos que les nombré, la recomendación, Pascual, es lo que te guste, el que más te haya llegado, trabaja con ese cuento. Listo. Ahora, el modelo. El modelo que les voy a compartir, muchachos, es muy sencillo, ¿no es cierto? Tiene tres momentos. Listo. Momento número uno, planeación. Listo, planeación o concepción. También, llamémoslo momento uno de concepción, donde vamos a pensar. Este es el momento más importante del modelo, muchachos. La gente normalmente no piensa para escribir. Hay gente que ni piensa para hablar ni para actuar, pero a la hora de escribir, el momento de concepción, de concebir, es lo más importante. Mire, las investigaciones muestran que los escritores noveles, con V, no Nobel, del premio Nobel nuevos, los escritores nuevos, los que comienzan, gastan mucho tiempo escribiendo y borrando, escribiendo y tirando, ¿no? Cuando uno escribía en máquina de escribir, o el que escribe a mano escribiendo y tirando, o escribiendo y borrando, porque el escritor que comienza no ha entendido que lo más importante es pensar, la concepción de lo que va a hacer. Entonces él va escribiendo y va pensando y va perdiendo mucho tiempo. Este modelo que les estoy compartiendo, muchachos, sí les puedo decir que les va a garantizar una cosa, les va a ahorrar tiempo. Si vos lo seguís, te va a ahorrar tiempo. ¿Qué tiempo es lo que no tenemos? Porque esto se entrega el 20, acuerde que entrega el 20. Claro que le hemos avisado desde hace mucho rato, escoja el cuentico, mire a ver, no sé qué, pero de todos modos, tiempo es lo que no hay, trabajamos, estudiamos, la familia, no sé qué, o simplemente tenemos vida, aunque estemos pues en pandemia, no sé, la novia, una cerveza el fin de semana, así sea para ir a la casa o ir a un restaurante con poca gente, bueno, qué sé yo, un perro y una gaseosa, pues tenemos vida, eso es así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, tiempo no tenemos mucho. Este modelito sí te garantiza a vos que vas a ahorrar tiempo. Que te quede excelente como para un 5, eso sí no sé. Pero que vayas a ahorrar tiempo, sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque vamos a pensar mucho. La concepción es la parte más importante, ¿no es cierto? Entonces les decía, los escritores nuevos piensan y escriben. Los escritores viejos, que ya llevan mucho tiempo en esto, piensan mucho antes de escribir. Mucho. Mire, dos ejemplos. Las dos obras literarias más importantes que se han escrito en este país. 100 años de soledad. Gabo comenzó a escribirla a los 17 años en el bachillerato de Zipaquirá. La correspondencia de él lo dice con un señor Apuleyo Mendoza, que el primer párrafo es el mismo que escribió, le dice, hace 20 años cuando estaba en Zipaquirá. O sea que esa novela se demoró más de 23 años pensándose, más de 23 años. Y ensayando, uno puede decir que lo que escribió antes García Márquez era un ensayo para llegar a 100 años. El Coronel, la Jarasca, todo un ensayo para llegar a 100 años de soledad. Más de 23 años, unos 23 años, más de 20 años pensando, y la escribió en 6 meses. Estaba ya mamado, iba de paseo con los dos hijos y con la mujer, con Mercedes. Dijo, vámonos para Acapulco, cogió el carro y de ida se le ocurrió todo. A mí se devolvió, le pasó a Mercedes casi 4 meses de para vivir y yo no, nadie, me encierro a escribir esto. Los últimos 2 meses no sabemos cómo Mercedes mantuvo esa casa y a los 6 meses salió de allá con el libro. Pero más de 20 años pensando. Si la otra gran novela que ha dado nuestra literatura, que es La tejedora de coronas de Germán Espinosa, el maestro Espinosa se demoró escribiendo esa novela, pensándola, 14 años pensándola.
y la escribió en 2 años mientras era cónsul, entonces escribía y bebía porque el maestro diariamente le jalaba el whisky, entonces en 2 años sacó esa novela, pero 14 años pensando. El Fausto de Goethe se demoró 32 años. Es decir, para no dar más ejemplo, lo que quiero decir es que esta es la parte más importante, la concepción, pensar qué vamos a escribir. Listo. Aquí en este primer momento tomamos apuntes, pero no escribimos nada, no vamos a poner la primera letra. Listo. Entonces, ya tenés el cuento escogido. Entonces, digámoslo. Concepción. Punto 0 de la concepción. Escogete un cuento. Ay, sí, pues, escogete un cuento, eso es de la lista. Punto 1 de la concepción. Escoja un tema. Escoja un tema de ese cuento. Entonces vos me decís a mí, Cristian, a mí me gustó mucho eso de letra para salsa y 3 soneos. Pues voy a escoger el feminismo. Listo, ese es el tema que más me gustó. Bueno. A mí me gustó mucho profesor Boles. Boles me encantó, me encantó. Voy a escoger no sé, la figura de Teresa, como al ser ella ruda y prostituta, el otro se creía superior, ¿no? Ese juicio moral que ejerce el uno sobre el otro. Ah, listo. No, yo voy a escoger, profesor, el abogado más hermoso del mundo y voy a hablar del problema de la identidad, o voy a hablar del problema ahí del paradigma y del mito, porque Esteban funciona como un héroe civilizador que llega y cambia la dinámica de ese pueblo. Bueno, es decir, vos verés, ¿no es cierto? O no, me gustó fue bola de cebo, profe, por lo de la discriminación social. Me gusta mucho ese tema, voy a hablar de eso. Ah, listo. Pero entonces, 0, escogete el cuento. 1, estamos en la concepción, 1 del 1, el tema. El tema no es el cuento, una cosa es el cuento, otra cosa es de qué tema vas a hablar tú, de qué tema me vas a hablar tú, o que aparezca en el cuento, no es un tema inventado. Uno no escoge tema y luego va y escoge cuento, no, primero escoge cuento en literatura, porque lo que vamos a hacer es crítica literaria. Entonces lo que funciona es que yo primero escojo cuento, primero escojo víctima, y después hablo con la víctima y le digo, bueno, ¿qué tema hay ahí? Miro qué tema hay ahí. En ese sentido va a decir algo loco, pero que es así, para mucha gente le será extraño. Yo creo que hay una ontología de los libros y los libros lo buscan a uno. Y a mí a veces hasta me esconden y yo, pero ¿dónde está este berriondo libro? A los días lo encuentro por aquí en algún lado de la biblioteca. Uno tiene que ser muy humilde a la hora de abordar una obra literaria, ¿no? Y hay que saberla escuchar. Ella es la que le dice a uno, mire, analíceme desde acá, el tema mío es este. Uno no llega con el tema prediseñado, ¿no es cierto? Uno no sale acá con esta plantilla a buscar víctima a la realidad. No. No casó la plantilla. La realidad está mala, ¿no? ¿Cómo le ocurre? La ciencia funciona al revés. La teoría sale de la realidad y por tanto se adapta a la realidad. Bueno, es la realidad la que se adapta a la teoría. Es la teoría la que se adapta a la realidad. No tiene sentido, pues, es movimiento a contrario. Entonces, escoges el cuento y relees el cuento y dices, el tema que me interesa aquí, porque puede haber muchos, es este tema que aparece en este cuento. Tienes que asegurarte de eso, el tema que aparece en el cuento. 2.2 de la concepción, intención comunicativa, o tesis, o hipótesis, o conjetura, llámala como quiera. ¿Qué me va a decir usted de ese tema? ¿Qué me va a decir usted de ese tema? Entonces, vos me decís a mí, por ejemplo, Romeo y Julieta, y vos crees que el tema de Romeo y Julieta es el amor, ¿no? La mayoría lo cree cuando el tema de Romeo y Julieta es otro, ¿no? Tiene más que ver con el racismo y con una tragedia por unos odios sociales y raciales. Incluso la mamá de los Capuletos le dice que la sangre de su raza clama desde el suelo venganza. Tiene que ver una cosa como con esa, ¿no? Y el amor de Romeo y Julieta es un amor de par adolescentes que dura como día y medio y es absolutamente trágico, o 2 días, pero es absolutamente trágico, ¿no? Pero listo, digamos que escoges el tema del amor porque está allí y aparece en Romeo y Julieta. Entonces, ¿qué me vas a decir del amor en Romeo y Julieta? Esa es la tesis o la conjetura, o en este caso yo le llamo la intención comunicativa. ¿Qué me vas a decir
del amor en Romeo y Julieta. Vos me puedes decir, mire que hay varias cosas. Usted me puede decir, es un amor trágico, profesor, es un amor que termina en fracaso y en dolor para ellos mismos y para los que los rodean. Es un amor que no funciona, esa clase de amor es terrible. No me puede decir, profesor, en realidad eso no es amor, estaban era enamorados, tragados, apasionados, ¿no? Porque yo creo que acá todos sabemos que una cosa es amar y otra cosa es enamorarse, son dos cosas diferentes. Estaban era enamorados y el enamoramiento altera la concepción de la realidad y por eso termina en la tragedia que termina. Otro de pronto ha leído un poco más de filosofía y tal, y me dice, vea, otra tercera cosa. Dice, no, en realidad nos muestra que en la sociedad el amor y el dolor están ligados. Eros y Tánatos, profe, desde los griegos, están allí. Entonces el amor y la muerte, por eso el que mucho ama termina así de mal. Vea, profe, que ya Freud lo dijo, ¿no? Una frase que me encanta de Freud, ¿no? Quien ama, sufre, pero quien no ama, enferma. Entonces, mira, en un momentico, porque acá no puedo seguir, 3 cosas diferentes sobre el amor en Romeo y Julieta. Entonces, escoger Romeo y Julieta, como quien dice el cuento, pero esto es una tragedia, una obra de teatro, ¿no? Tenés después el 1, el tema, el amor en Romeo y Julieta. Después la intención comunicativa o tu tesis, ¿no? Tu hipótesis o conjetura, que el amor acá va ligado a la muerte o que el amor acá no es amor, sino enamoramiento, es una alteración de la conciencia, o que el amor acá es un amor trágico, desesperado y desesperante, que termina en desastre para toda la comunidad y para toda la sociedad. Bueno, 3 cosas, vos escoges una, porque tenés 3 a 5 paginitas, vos me escoges una, no más. Uno le pueden ocurrir muchas cosas, pero me escoges una. Listo. Entonces, 2, ya tenés la intención comunicativa. 3, cuando vos tenés el tema y tenés la tesis, ahí sí te vas a internet a buscar quién ha escrito sobre eso. Recordá que necesitas, además del cuento, mínimo otras 2 lecturas. Pero vos buscas, rastreas, consultás en internet cuando vos sabes para dónde vas. Es que vos no tenés ni cuento ni tema y te metes a internet a buscar qué, mijo. Si usted no sabe qué va a buscar. O tiene el tema y pone el amor. Ay, papá. En internet hay de todo sobre el amor. O el título del cuento, el abogado más hermoso del mundo. Más de 15.000, 25.000 entradas. ¿A qué hora se va a leer todo eso? No. Uno antes de comenzar a rastrear la información del tema, tiene que saber para dónde va. Porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, muchachos. O peor, cuando uno no sabe para dónde va, ya llegó papá. Así de sencillo mismo, ya llegó. Entonces, claro, pilas. No me busqué en internet, porque si lo haces te vas a tosigar y entonces no te va a alcanzar el tiempo y tal. Primero, el cuento, 0. ¿No? Estamos en concepción. Momento 0, el cuento, escoges el cuento. Momento 1, escoges el tema. Momento 2, decís cuál es tu tesis, tu hipótesis, tu intención comunicativa. Eso puede salir en un párrafo, el tema puede salir en un renglón, en una frase. Momento 3 de la concepción, rastreas el tema. Ahí sí, cuando ya vos sabes para dónde va, yo lo que voy a hablar es del amor trágico en Romeo y Julieta. ¿Sí ve? Ahí ya tiene que poner en Google y ya no le va a salir una cantidad de cosas. O en un buscador académico, le recomendaría más buscadores académicos que salen cosas serias, ¿no? Pero entonces ya ahí tener el amor trágico en Romeo y Julieta, el enamoramiento en Romeo y Julieta, ¿no? Eros y Tánatos en Romeo y Julieta, ya aparecen. Y usted en un buscador académico que le recomiendo, por ejemplo, Google Académico o JSTOR, por ejemplo, GSTOR, tal, te aparecen unas publicaciones juiciosas. Usted mínimo debe escoger 2. Yo le recomiendo que se lea unas 5, unas 8 de publicaciones para escoger dos que a usar, o puede escoger más. Listo. Aquí, ¿cuál es la parte importante de este rastreo? 1, que te vas a empapar del tema, no a profundidad, porque no te lo sé, pero sí te vas a empapar del tema y eso te puede dar ideas de mira que yo no había visto esto de Romeo y Julieta, ve qué bacano eso que dijo este señor acá, qué frase sota eso, qué interesante. Y 2, de ahí van a salir algunas de las citas.
Vos tenés que citar en el ensayo. Algunas citas salen del cuento. El cuento debe aparecer ahí citado porque vos estás haciendo una interpretación del cuento. Entonces, mínimo el cuento. Y otras citas, otros intertextos, ¿de dónde las vas a sacar? Pues de este rastreo de la información, que te metiste a internet, que buscaste, escogiste estos 2 artículos, estos 2 papers bacanos, muy buenos, se los leyó, los trajo y de ahí sacó 2, 3 citas que te van a servir claves para lo que vas a decir. Entonces, mira, que uno busca cuando ya sabe para dónde va, y esa búsqueda le va a garantizar que tengas para citar, y citar autoridades. Listo. Cuarto punto de la concepción. Vea que estamos apenas pensando. Estamos pensando. No, entonces le recomiendo, usted en el rastreo subraye, apenas vaya leyendo, subraye las citas, lo que puede ser una cita, uy, mira, qué bacán, uy, mira, qué tal. Tampoco se engolosine, porque hay veces que si a uno el tema le gusta, uno se engolosina y sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando. Uno puede quedar buscando la eternidad y no para. Ya no, bueno, estos 7 me gustan, estos 5 me gustaron, tan, voy a leer y escojo 2, escojo 3, listo, para citar. Entonces, vaya subrayando, vaya sacando y eso le ahorra tiempo. Cuarto momento de la concepción. Ahí usted se sienta a generar ideas propias, suyas. Lo que yo les decía del estilo personal, de la visión particular en este momento. Bueno, ahora yo, ¿por dónde? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Desde dónde lo voy a mirar ese tema? ¿No? Ahora, profesor, ¿cuántas ideas hay que generar? Ay, hombre, muchachos. Si uno en la vida genera una idea de uno, ya, dése por bien servido. De pronto, el enfoque, eso sí puede uno decir, voy a tomarlo desde esta perspectiva que yo veo que en lo que he leído casi nadie la ha abordado. Mira, ¿no es cierto? Puedo ahí tener alguna cosa novedosa y lo novedoso siempre es llamativo en esto, ¿no es cierto? Y entra ganando 1-0. Cuando uno lee algo novedoso, uno ya entra ganando 1-0, porque uno dice, ve, este muchacho, esta muchacha, ve qué interesante lo que me dijo acá. Entonces, claro, pilas con eso, usted genera ideas, piensa, pero no es que usted se ponga, no, usted ha trabajado mucho leyendo, rastreando, no sé qué. 1 o 2 días haciendo otras cosas, o sea, el cerebro funciona así, y eso sigue trabajando en latencia. Y pum, y uno se le ocurren las cosas de un momento a otro. Pero en esa generación de ideas, sobre todo es tratar de buscar como un enfoque novedoso de eso que uno quiere hablar, o un enfoque personal, y que esa personalidad suya le dé un aire particular a ese texto. Sí, mucha gente ha hablado de, no sé, de los crímenes de la calle Morse, de Edgar Allan Poe, pero ¿quién no ha hablado? Usted. Y usted sí es una persona absolutamente diferente, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, con una anécdota que a usted le pasó, de pronto, bueno, no sé, qué sé yo, hay que mirar, a ver, tampoco quedarse ahí. Hasta ahí llega la composición, que es el momento más importante. Composición, 4 puntos de la composición. Primer momento, composición. 4 aspectos de la composición. O bueno, 5 con el 0. 0, escoger cuento. 1, escoja tema en un renglón, en una frase. 2, tesis o intención comunicativa en un parrafito, 3, 4 renglones. 3, rastree el tema, investigue, ¿no? Escoja 5 y estudie 5 artículos, estudie 2 bien estudiados, subrayados, y ahí saca las citas, las apunta o las subraya, ¿no? 4, enfoque novedoso o generación de una idea. Cuando vos tengas esto, obviamente las ideas que se te ocurran y las cosas las apuntas también. Mejor dicho, lo que tenemos acá son apuntes, ¿no? Cuando vos tenés esto, viene el momento 2. Listo. Momento 1, composición. Momento B, concepción. Momento 2, composición. ¿No? Aquí sí vamos a escribir. El momento 2 tiene 2 elementos. ¿No? Van mermando, van mermando. El momento más importante es la concepción. Estamos pensando y tiene 4 o 5 elementos. El momento 2, la composición, tiene 2 elementos. 1, haga un esquemita de qué va a decir. Haga un mapa conceptual, una cartografía mental, un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo. A mí me funciona, por ejemplo, poniendo ideas de para abajo, un listado sencillo.
pero eso me funciona a mí. Tengo amigos que hacen mapas conceptuales, pero pulidísimos, porque el esquema te va a garantizar una coherencia global del texto. Porque como la escritura es artificial, ¿no? La oralidad no, con la oralidad nacimos. Y la oralidad es como un río y uno se va y habla de una cosa y habla de la otra y se entiende la gente. En la escritura no. Es una herramienta y hay que aprender a usarla como un martillo, como un serrucho, como en fin. Y si uno no la sabe usar, a veces se hace daño y hace daño a los demás. La escritura es una herramienta, es artificial, un artificio. Entonces, la escritura, uno no escribe como habla, nunca. No debe conservar una coherencia global y una cohesión de esos elementos. El esquema, si vos haces el esquema, estás garantizando esa coherencia global, que usted no se va a salir de gallinero, que no se pone a hablar de una cosa y termina hablando de otra, que hay gente que le pasa eso. Cantinflear se llama en español por Mario Moreno Cantinflas, un gran comediante mexicano, ¿no? Cantinflear, y Cantinflas podía hablar 2 horas y no decir nada. Y comienzan hablando de una cosa y el precio del café, no sé qué, y al final que vea que es que el león del zoológico de Pereira estaba muy mal. Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Y el león qué tiene que ver con el precio del café, hermano? Porque se sale, que la gente cree que se escribe como habla. Entonces, en el segundo momento de la composición, un primer elemento, haga un diagrama, haga un esquemita que te permita decir, mi primer argumento, usted ya lo va a tener, ahorita vamos a hablar del PowerPoint que les pedimos, ya, pero ya con ese PowerPoint ya va a tener el esquema, es que en ese PowerPoint va a tener la composición, ven, la concepción y la composición ya la va a tener ahí. Por eso yo les decía en el video de ayer, si usted hace el trabajo esta semana bien hecho, hermano, va ganado. Pero ganaba y no, hay, mejor dicho, no va ganando 1-0, ya va ganando 2-0, papá. Porque es que ya tenés, de 3 momentos, tenés más de la mitad. Tenés más de la mitad. Entonces, claro, ¿qué idea va primero? Entonces, en una diapositiva le pedimos, haga un argumento, un ejemplo. Un argumento, un ejemplo. No es que se repita, no. Son diferentes argumentos sobre ese tema y esa tesis que vos escogiste. Ahora damos un ejemplo para que se entienda. No es que usted repita el mismo argumento 3 veces, no. No puede tener una tesis y de esa tesis muchos argumentos. Entonces le pedimos de su tesis 3 argumentos, con un ejemplo, con una cita, de las que usted ya investigó y tal. Entonces usted en el esquema, bueno, esta es mi tesis, primero voy a hablar de esto, después voy a hablar de esto otro, después voy a hablar de tal, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, si haces ese esquema, se te garantiza una coherencia, porque usted cuando se va a sentar a escribir en esto, cuando va a sentar a escribir, usted tiene el esquema aquí al lado. Entonces dice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a ver qué es lo que sigue. Ah, tal. ¿Qué sigue? Ah, tal. Y si es muy juicioso, acaba una cita de tal artículo en página tal. Voy a ver el artículo, tal. Y ahorra tiempo, ¿sí ven? Si hace un esquema bien hecho, si hace estos pasos bien hechos, ahorras tiempo. Cuando ya vos tenés el esquema y todo pensado, ese texto le sale en media hora. Le sale en media hora de escritura. Porque usted ya sabe, vea, va derecho, va como por entre espuma a mí. Porque ya tiene todo y un esquema que dice la cita, de dónde la saca, qué va, cómo va, no sé qué, tal. Las ideas suyas las metió, cómo van a ir, hace ese esquema. Cuando ya tengas ese esquema, ahí sí te sentás a textualizar, ojo, no redactar. Uno redacta cuando le dictan, pero usted lo que va a hacer acá es volver sus ideas, las va a volver texto. Entonces usted va a textualizar, no a redactar. ¿Listo? La segunda momento es la textualización, es decir, te sentás a escribir. Te sentás a escribir las 3, máximo 5 páginas. Listo. ¿No es cierto? Pero con el esquema, siguiendo todo eso. Terminaste de escribir, viene el tercer momento. Entonces, primer momento, concepción. Segundo momento, composición. Tercer momento, evaluación, que es lo que casi la gente tampoco hace. Cuando la gente escribe, piensa poco y casi nunca revisa. Cuando yo hacía exámenes y parciales, estoy hablando ya de historia sagrada, porque yo desde hace rato dejé de hacer exámenes y parciales, descreo de eso. Yo veía que la gente comenzaba a escribir sin pensar y terminaba ni a pro. O a veces en ejercicios de escritura que uno hace, vamos a escribir un texto sobre esto, y la gente arranca, uno dice, ole,
no jodas, lo traían pensado, que ya sabían que yo iba a poner este ejercicio. Y terminan y uno le dice, venga, revise mi hijo, revise su respuesta, revise qué fue lo que escribió, vea papito que escribió mamá con H intermedia a mi hijo, vale, cuidado a eso. No revisan, no, pilas con eso. Entonces, evaluación. La evaluación se la recomiendo en 3 momentos. Entonces, 3 elementos de evaluación, en 3 momentos también de este tercer momento. Primero, en todo momento. Yo normalmente escribo un párrafo y releo. Escribo otro párrafo y releo. Termino la página y la releo toda. Listo. Entonces, primero, ojalá en todo momento, página a página, si puede, párrafo a párrafo. Listo. Segundo momento de evaluación, al terminar. Usted aquí ha escrito y tal, y ha ido corrigiendo, relee y pan, relee y tal. Vuelva a leerlo todo y le hago la recomendación, imprímalo. Porque como llevamos trabajando en esto desde marzo, de por sí la pantalla, a uno se le van cosas en la pantalla. Más los que somos gatones, yo ya que me fui de cambio de gafas por todo este año trabajando con eso. Entonces, imprímalo, revíselo en la pantalla, pero imprímalo. Impreso uno lee y vea, me va a decir mentiroso, va a encontrar más de un error, que la comita, que la tilde, que aquí esto no suena, y léaselo en voz alta, que usted lo oiga, porque la escritura tiene una respiración, tiene un ritmo propio, y a veces uno dice, no, esto no suena, mira esto no me suena, aquí hay un problema, listo, pero cuando uno publica un libro, a uno le mandan galeradas, se llama así, y las galeradas son, corríjalo hermano en físico, y uno vea, hasta 3 galeradas, cuando la editorial es seria, le manda uno a corregir, entonces imprímalo, tal. Y tercer momento, si tiene tiempo y dispone de víctima, aquí también, que lo lea un tercero, que ella lo corrigió mientras lo hacía, lo corrigió al finalizar, lo imprimió y lo volvió a corregir. Si tiene la oportunidad de enviárselo a un tercero, a alguien que usted sepa, este compañero que es bueno para escribir, este señor, yo tengo un tío, yo no sé, qué sé yo, ¿por qué no me lees estas 3 páginas? A ver, ¿por qué esto es muy importante? Porque la sintaxis, que es relación, es hija de la lógica. Es hija de la lógica. La sintaxis es las relaciones que tienen los elementos de un texto, ¿no es cierto? De una estructura, pues, lingüística. Pero en escritura la sintaxis es un modo de ordenar las palabras y las categorías y los conceptos. Como eso es hija de la lógica, cada uno tiene su pensamiento claro, cada uno tiene su sintaxis clara y cada uno se entiende a cada uno, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que no se entiende ni ella, pero digamos que cuando uno escribe, uno se entiende a uno mismo y uno dice, ve, como que tan inteligente vos, ¿no es cierto? Mira lo que yo escribí acá. Entonces vos lees y te lees a vos y te entendés a vos. Entonces, sí, esto está clarísimo, clarísimo. Pero resulta que el otro, el lector, porque en últimas uno escribe para los otros, no escribe para uno, es carreta. Gabo, es que yo escribo para que mis amigos me quieran más, no, carreta, chimbo eso es mentira. No escribe para otros, la escritura es para otros siempre. Entonces, el otro no tiene la sintaxis tuya, el otro no piensa como vos. Entonces, vos le pasas a un tercero y el otro lee, dice, no, muy bien, pero mira que esto acá no me quedó claro, no, es como confuso. O mira que en este párrafo usted viene hablando esto y en este comienza a hablar de otra cosa y no hay una solución de continuidad, una labilidad que debe tener un texto, se llama. La habilidad es como deslizarse, ¿no? Por el texto sin problemas. El otro no entiende. Entonces, cuando a uno le dicen eso, uno dice, venga, entonces yo corrijo. Tal, sí, no se entiende muy bien. Un tercero sería el tercer momento de la evaluación. Y ahí ya tiene usted su texto. Obviamente el texto sigue norma APA, tiene una portada, un título, que el título no es ensayo no es un título que vos te inventás a partir del tema. Es más, el título a veces es el tema. Cuando yo le digo escriba la frasecita, muchas veces el título es el tema mismo. Es el tema mismo. ¿No es cierto? Entonces, vos ya tenés todo esto, ¿no es cierto? Tenés la composición con los 4 o 5 elementos, pensaste todo, miraste pues todo lo de la tesis, rastreaste los conceptos, buscaste en internet, leíste, subrayaste, listo.
hiciste tu esquema, te sentaste a escribir y corregiste, ¿no es cierto? Y corregiste. Entonces, en ese momento que usted ya lo tiene listo, entonces ahí es cuando usted lo envía el 20. Listo. Para este fin de semana, ¿qué estamos pidiendo entonces para este fin de semana? 7 diapositivas, sencillitas, no hay necesidad de pulicia, 7 diapositivas. No, la diapositiva 1. Entonces, en estas diapositivas vamos a resumir, muchachos, casi toda la concepción y la mitad de la composición. En este esquema, si usted lo del PowerPoint de este fin de semana lo hace bien, llega hasta el esquema, hasta ahí, porque el PowerPoint le va a servir de esquema, llega hasta ahí. Una diapositiva 1 donde vas a poner el título, un posible título, ¿no es cierto? Insisto que no es ensayo del hombre, ¿qué? No, el título y el nombre tuyo, ¿no? La diapositiva 2 nos vas a poner el cuento, qué cuento elegiste, y el nombre y el autor de 2 o 3 materiales de apoyo que vos rastreaste, esos que rastreaste en el elemento de en el momento de la composición, que rastreaste y miraste 2 o 3 materiales. Voy a escoger estos 3 artículos y pone ahí el título y el nombre del autor y ojalá de la página web de donde lo sacó. En la pregunta 3, interrogante. Este interrogante es lo que yo aquí llamo, muchachos, la tesis, ¿no? Lo que yo llamo acá la intención comunicativa, y mucha gente al hacer ensayos hace preguntas, problemas, ¿no es cierto? Porque se supone que vos vas a tener una tesis para responder. Entonces, por ejemplo, sigamos con Romeo y Julieta. Entonces usted dice, el interrogante, ¿es el amor trágico un elemento constitutivo de la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta? Amplia y abarca una cantidad de cosas, ¿no? O como el que sabe más de cositas, estudia psicología y tal, dice, las pulsiones eróticas y tanáticas, ¿no? Son elementos estructurales de la tragedia shakespeariana, sobre todo en Romeo y Julieta. Una pregunta amplia, listo. Es la pregunta que usted se hace, que tiene que ver con el tema, ¿no? Que seleccionó y que vas a tratar de responder con la tesis. Ojo, entonces el interrogante en la diapositiva 3. Después viene la 4, que es la tesis, ¿no? O la intención comunicativa. Entonces, por ejemplo, en eso ¿es el amor trágico un elemento? Entonces usted responde, al leer Romeo y Julieta se hace evidente que el amor trágico es un elemento fundamental de esta tragedia, puesto que, bueno, y se escribe ahí máximo de 50 palabras en su intención comunicativa. Ahora, para esa tesis debes pensar 3 argumentos, ¿no? Debes pensar 3 argumentos. Entonces, en el diapositiva 5 vas a poner el argumento número 1, ¿no es cierto? Y debe haber una demostración, es decir, poner ahí una idea, ¿no? Que sostiene, y además una cita, un ejemplo o una comparación, ¿no? O una idea personal que demuestre. Una demostración es una idea, una cita, un ejemplo, una comparación que demuestre lo que estás diciendo. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo. Supongamos que escogimos, no sé, ya escogimos lo del amor trágico, ¿no es cierto? Porque ya está la interrogación, la hicimos con esa, y la tesis la hicimos con el amor trágico. Entonces sigamos con el amor trágico. Yo no me mareo ni para montar en licuadora, y estoy pensando acá, porque esto pues yo no lo tengo. Entonces, argumento 1. Una de las características fundamentales del amor trágico es que termina en muerte y dolor para los amantes y para sus familiares cercanos, ¿no? Entonces podemos meter una cita, vea que ellos se matan, el uno toma veneno y la otra se apuñala, ¿no? O mire el dolor que causó al punto de que unió las familias Montesco y Capuleto y puso de luto a toda la ciudad y no sé qué, ¿no es cierto? Eso, está la cita y está el argumento.
Argumento 1 para lo del amor trágico como elemento estructural de Romeo y Julieta, que el amor trágico se caracteriza porque al final hay muerte de los amantes y dolor para sus familiares cercanos. Argumento 2. El amor trágico es propio, se supone que usted ha leído y tal, el amor trágico es un elemento propio de la tragedia burguesa del Renacimiento. Listo. El amor trágico es un elemento propio de la tragedia, sobre todo en Shakespeare. Y puedes dar entonces los ejemplos. Mire que Hamlet termina en tragedia porque quiere vengar a su papá, por el amor que él le tiene a su papá. Entonces al final mata a su tío Claudio, mata a su suegro, mata a su novia. Bueno, Hamlet acaba hasta con el niño de la perra, ¿no es cierto? O usted puede tomar otro trágico de la época, ¿no es cierto? Molière, Racine, donde también se ve esto del amor trágico, ese amor que termina en tragedia, que es propio de estas tragedias burguesas del siglo XVII. Ahí tenés otro argumento con otra cita. Argumento 3. No, el amor trágico es una evolución literaria que se contrapone al amor cortés medieval. Al ser el amor trágico un invento del Renacimiento, se contrapone al amor cortés del medioevo. ¿Por qué? Porque el amor cortés es ese amor de hacerle la corte, ¿no es cierto? Y decirle, ay, mira, llevarle una florecita, llevarle un chocolate, no sé qué. Mientras que el amor trágico es un amor apasionado, rotundo, profundo, que casi siempre termina por estrellarse, ¿no es cierto? El amor trágico, en esa clase de enamoramiento, lo que hacen es meterle el acelerador a todo y terminan estrellados. Contrario al amor cortés, que era un amor más de la florecita, más de lo que llaman hoy romántico, que no es romántico. El romanticismo es otra cosa, pero hoy la gente cree que el romanticismo es eso. Pero esa manera de amar es un invento del medioevo, sobre todo del siglo XI, por los trovadores provenzales. Pero entonces ese sería un tercer argumento. Primer argumento, la muerte y el dolor son elementos del amor trágico, ¿no? Segundo argumento, el amor trágico es un elemento de varias tragedias burguesas del Renacimiento. Tercer argumento, el amor trágico se contrapone a un amor cortés que había en el medioevo y que por lo tanto constituye una evolución en la escritura y en algunos temas literarios que ya va a haber en el Renacimiento. Uno puede seguir sacando argumentos y para eso hay citas. Un ejemplo más sencillo. Usted escoge, pongamos otro ejemplo, que ya creo que está muy largo este video, pero bueno. Entonces, usted va a hablar del COVID, por ejemplo, por hablar algo de la pandemia, ¿no es cierto? Pone el interrogante, ¿no? Su tema es la cuarentena. Entonces, el interrogante es, ¿el aislamiento sirve de manera efectiva para evitar el contagio? Entonces, la tesis. Demostraremos en este ensayo que el aislamiento general o selectivo es una estrategia fundamental y necesaria para evitar la propagación del COVID-19, ¿no? Argumento 1. Entonces, usted muestra, por ejemplo, el argumento 1, las cifras de cómo disminuyó el contagio cuando estuvimos en cuarentena estricta, ¿no? Argumento 2, puede ser un argumento histórico. Coges las pandemias, por ejemplo, la fiebre, la gripa española, que en realidad fue norteamericana, la trajeron los soldados de Texas a España. La gripe española y esas cuarentenas o las cuarentenas del SARS o de otros virus, ¿qué resultados han dado? Por ejemplo, cuando en África hubo este brote se me olvida ahora que fue tan letal, hubo un brote de un virus allá y hubo cuarentena y tal. Entonces, hay un argumento estadístico, miren, hay un argumento histórico, es que históricamente las cuarentenas y cuando la peste juliana, ¿no es cierto? Y cuando la peste negra y no sé qué, encerradas, bueno, en fin, ¿no? Y 3, un argumento médico y epidemiológico, ¿no es cierto? Es que como el virus se transporta así, si la gente se aísla, es probable que tenga menos posibilidad de tratar. Hay 3 argumentos
con citas y ejemplos que pueden sacar de otro tema. Y podemos seguir así, pero pues no lo vamos a hacer porque ya van casi que 45 minutos de esto. Espero, muchachos, de corazón, de verdad, que estos dos videos, que yo sé que son extensos, tanto el de ayer como el de hoy, pero que los vean, que les sirvan, que les den luces sobre este ejercicio que vamos a realizar, que es importantísimo porque recoge, ¿no? Todo lo que hemos tratado de enseñar en este curso durante este semestre. Espero, muchachos, que estén muy bien. Quedo y quedamos los profesores atentos a cualquier duda. Insisto, espero que lo vean y les sirva. Un abrazo para todos. Chao.